Seguro, queridos patitos, esta semana y la próxima estamos hablando de Despertaferro, Ucronías, monarquía hispánica, el número 2 en esta aventura que tiene de precio 8,95 €. Evidentemente, el tema de hoy es el tema de la marea otomana en Europa, la caída de Viena. Viena estuvo asediada 2 veces por los otomanos y aquí vamos a ir a la de 1529, que tiene su reverberancia y debate historiográfico respecto a la idea de la importancia de Viena en aquel momento, y que probablemente si hubiera caído habría sido la apertura de las puertas del infierno para el mundo cristiano occidental europeo, algo así como las Termópilas en el caso de la transposición a 300, la película de Zack Snyder, y la batalla de Berlín, la batalla de Moscú, batallas decisivas en una ciudad básica que evidentemente era jugarse el todo por el todo o la nada, la derrota total o la victoria total para las armas otomanas. Y eso resultaría interesante, pero retroactivamente ponemos mucho presentismo, o ponen algunos mucho presentismo a la hora de contar el relato de la historia y del pasado, con una conceptualización respecto de la nación, del Estado, del territorio, que es bastante contemporánea respecto de lo que pensaban entonces, que era más bien geográfico que político e institucional. La nación, como elemento jurídico-político, nace en el siglo XIX, y el nacionalismo español, por ejemplo, surge en el siglo XIX, sobre todo en las aulas, y que evidentemente nos lleva al momento actual. Tenemos en marco actual la idea del islamismo como algo perpetuo y que busca una determinada visión del mundo, oprimiendo a la humanidad. Evidentemente, una derrota en Viena hubiera significado tal vez, como dice el autor, autores en el capítulo, hubiera sido tal vez una sublime puerta de defensa del conquistado territorio de Hungría, para evitar una contraprestación respecto de lo que estaba sucediendo desde Austria. La capital de Austria entonces habría sido tomada, pero eso habría significado una derrota en dominó del ámbito de la situación, del ámbito de la cristiandad. Es dicho ámbito porque el ámbito es importante. Vamos a ir con la actualidad del siglo XX respecto de la Guerra Fría. Se dijo la teoría del dominó. ¿Cuál era la teoría del dominó? La idea de que si Vietnam era derrotada por parte de los chinos soviéticos que apoyaban al Viet Minh, es decir, a Vietnam del Norte, es decir, la reunificación que no se pudo hacer en 1954 porque el Vietnam del Norte era comunista y el del Sur no estaba bien organizado porque había una minoría vietnamita francesa católica que estaba sobre una mayoría de budistas, y por tanto, si hubieran votado, tal vez hubiera ganado Ho Chi Minh y la independencia hubiera sido unificación a nivel estilo marxista-leninista. Y por tanto, eso las potencias occidentales no querían. Primero Francia y luego Estados Unidos. Y eso significó la ruptura de los tratados internacionales, a pesar de que evidentemente nadie fue a protestar y a ponerlo en solfa. Simplemente en el norte pues fueron recibiendo apoyo de los soviéticos, de los chinos, y en el ámbito del sur de los Estados Unidos, hasta el desemboque en la guerra de Vietnam, después del desembarco en Da Nang y de la situación respecto del Golfo de Tonkin, precisamente en ese comienzo del año 1964, que evidentemente derivará en 11 años de guerra hasta la caída de Saigón el 30 de abril de 1975. Y que evidentemente tenemos ahí un elemento de proximidad, porque todo el mundo decía, en aquel caso, en los años 50, si cae Vietnam, entonces caerá Tailandia, caerá Indonesia, incluso caerá Australia. Será un juego de dominó donde caerán todos los países uno tras otro, y será el caos y el fin de la democracia en Oriente Asiático Pacífico. ¿Fue así? Yo no lo recuerdo así. Sería una ucronía establecer una idea donde Vietnam gana la guerra y toda la teoría del dominó cae de ese modo. Evidentemente las cosas no fueron así porque luego, décadas después, presidentes de Estados Unidos han ido a Vietnam. Vietnam tiene un 97% de fans del capitalismo y está dentro de un juego de alianzas donde está junto a la India, junto a Japón, en contra de China.
que evidentemente tenemos ahí el caso de la guerra en 1978-1979 contra Vietnam por la situación en Camboya, Pol Pot. Por tanto, la historia nos enseña a través de esta aventura en Vietnam y de la teoría del dominó, del hecho de que las percepciones tal vez no sean ajustadas a realidades y que evidentemente también estaríamos en el caso de la derrota en Viena, la ocupación de la ciudad, no tanto en cuanto de la derrota de Occidente, la pérdida de Europa, la destrucción del cristianismo, cuando evidentemente hay un elemento interesante, lo comenta en el capítulo, respecto del calvinismo y del luteranismo y de los muchos protestantismos que evidentemente fueron beneficiados porque, por ejemplo, en Hungría y en lugares como Bohemia, Moravia y todo esto, pues evidentemente una lucha feroz contra estos herejes, evidentemente hubiera traído apoyo al ámbito de la cristiandad frente al ámbito del mundo otomano, por tanto tenían ese beneficio que luego evidentemente en el caso de una victoria otomana pues habría significado un apoyo decidido al protestantismo y al ámbito luterano, a pesar de que los luteranos pues no eran fans del mundo otomano, pero hubieran tenido una posibilidad de crecimiento dentro de ese ámbito, sobre todo teniendo en cuenta de que en buena medida Carlos, como gran emperador, evitó tener contacto con los protestantes y con los territorios protestantes para no mezclar y no tener problemas en el campo de batalla, cosa que en caso de haber perdido Viena hubiera desencallado cierta relación con respecto de la situación de estos ámbitos protestantes y tal vez la reforma hubiera triunfado, teniendo en cuenta un pequeño detalle y es el hecho de que la iglesia tuvo la idea de la posible reforma antes de Lutero y no lo hicieron y prefirieron perseverar en la corrupción de ciertos papas que evidentemente no son los que llegan hasta la época de San Pedro. Pero justamente en ese coágulo, a comienzos del siglo XVI, sí hubo unas dificultades en la podredumbre de Roma. Cosa que evidentemente sacó petróleo de esa curiosa circunstancia muy oportuna que Lutero fue a Roma en ese exacto momento. Evidentemente, si no hubiera sido Lutero, hubiera sido su primo. Alguien lo habría visto, habría cabreado a su persona, pero en caso de Lutero, además tuvo la suerte del altavoz a través de la disposición de alguien que estaba cabreado para recibir esa nueva prédica con la nueva iglesia, que evidentemente, como digo, la propia iglesia podría haber sido renovada desde dentro, pero no lo fue. Llegó Lutero y luego tuvieron que hacer Trento. En esta historia alternativa de haber sido derrotada la coalición defensora de Viena y hubiera entrado en la sublime puerta en Viena, entonces no habría habido una lucha tan encarnizada en el ámbito religioso entre protestantes y católicos para tratar de frenar definitivamente a los otomanos. Lo cual evidentemente tal vez hubiera frenado la sangría de 3 millones de franceses, cosa que quitó durante décadas a Francia de la lucha geopolítica y tal vez hubiera llevado a Francia a la lucha contra el ámbito del Imperio Otomano, a pesar de que en 1530 tuvieron ese acuerdo otomano-francés que evidentemente puede leerse en clave de que estaban previendo la derrota de Carlos en Viena, y que Viena iba a ser ocupada, y por tanto tenían esa perspectiva de ese acuerdo que podría haber cambiado naturaleza respecto de su realidad en caso de haberse hecho efectiva esa derrota y luego la evolución posterior. Evidentemente, ahí tenemos un juego bien interesante, sobre todo teniendo en cuenta de que en los Balcanes, vista la mirada larga, tenemos la idea de que los territorios actualmente solamente hay dos donde Islam sigue teniendo una presencia, sobre todo si miramos desde los años 90 del siglo XX a la actualidad, como es el territorio bosníaco y el territorio alanés, teniendo en cuenta también que el territorio bosníaco viene de una confluencia de un cristianismo que era bastante sui generis, muy propio del territorio y que fue atacado por parte de la iglesia como herejía, cosa que coayudó cuando se convirtieron al Islam para tener un Islam muy propio de ellos, un Islam bosníaco, que será distinto de todos los demás y por tanto será endógeno. Y por tanto, cuando llegan los periodos de las guerras yugoslavas, 1991 en adelante, en principio
Luego sí, para el tema de los yihadistas y organizaciones que desde fuera, tratarán de coayudar al mundo islámico del ámbito bosníaco, pero en principio, en la manera endógena de entender la guerra, no era una guerra de religión, la guerra en ese ámbito. Por tanto, podemos entender que durante cientos de años el Imperio Otomano mantuvo la disposición de que todas estas élites y culturas pudieran seguir permaneciendo a pesar de estar un poquito en escalón diferente del ámbito de la cultura musulmana otomana, pero evidentemente siguiendo perviviendo. Y ahí tenemos los casos de Croacia, de los serbios, de los griegos, de los búlgaros, de los romanos, de los propios húngaros. Evidentemente, tal vez sería una forma geopolítica de tratar de hacer ver a los que venían después de que sus culturas no serían laminadas, pero la historia está ahí de que la posibilidad de que una derrota en Viena hubiera significado la derrota del occidente y del cristianismo, pues evidentemente era algo distinto, sobre todo teniendo en cuenta de que el Estado, la nación, la conceptualización del territorio y del poder político era distinta respecto de lo que en el siglo XIX y en el XX podremos tener. Y por tanto, es distinto la guerra de Crimea en 1857 respecto de la derrota en Viena de 1529. Dicha esta salvedad, pues evidentemente el juego geopolítico sería diferente en tanto en cuanto vamos a ir al mapa. Y es que, bueno, pues la historia nos dice eso, de que la tercera mina bajo el Burg, pues si detona, no detona, como la clave de esa batalla, ¿no? Si hubiera detonado, entonces hubieran entrado en masa los otomanos en Viena y la cosa hubiera sido, bueno, ciertamente esto es bastante usual en historias, sobre todo pensando en series, películas, ¿eh? Tenemos ciertamente el mapa, vamos al mapa, a recorrerlo. Tenemos ahí este marco general de la proximidad respecto de la capital, Viena. Ahí la tenemos, cerca del número 1. El comienzo de la aventura. Luego, evidentemente, tenemos el caso de Austria, Bohemia, el caso del Sacro Imperio y Venecia, que evidentemente el juego de francés respecto de Venecia, el ámbito italiano, el patio trasero de la geopolítica francesa y por supuesto tenemos el caso de la monarquía Habsburgo con Nápoles, Cerdeña y con las Españas. Y con el ámbito del norte de África respecto de Carlos, la intentona que tuvo en Túnez, y una situación respecto de lo que es la disposición del Imperio Otomano. Porque evidentemente si uno mira el Imperio Otomano tiene la disposición respecto de los diferentes ámbitos, porque evidentemente ya ha tomado la parte de los Balcanes y trata de entrar en el Imperio central, ¿no? Es decir, en el Sacro Imperio Romano-Germánico, en el centro de Europa. Tenemos el caso de Polonia, el Gran Ducado de Lituania, el Kanato de Crimea, el Principado de Moscú, Moscovia, era un Principado en mantillas. Otro momento también interesante podría ser el momento de que aquel muchachote de la historiografía rusa, que ahora no me viene el nombre, respecto de que en un momento dado tuvo que luchar entre defender a Occidente frente a los orientales o defender a Oriente frente a los occidentales. Defendido esta última, lo cual evidentemente es bastante usual en el mundo de Moscovia. Pero ciertamente nos recuerda también a ese momento en el siglo XIII en el que se acercaron los mongoles a la zona de Europa Oriental, la zona de Oriente Medio, y que hubiera tenido otra diferencia si hubieran atacado por la espalda a los musulmanes en periodo final, postrer de las cruzadas, pero que evidentemente pudiera haber tenido una derivada distinta en el caso de que hubiera unido una unión sucinta entre cruzados y mongoles, lo cual ciertamente hubiera sido bastante sorpresivo, pero oye, la historia da estas curiosidades. Podría haber pasado. ¿Por qué no? Por tanto, ahí tenemos la situación respecto del resto de los frentes. Porque lo mismo que vemos en el Imperio Otomano, las
luchas con los bárbaros al norte y los berber al sur. Tenemos la lucha en el propio Cayo Mario. Comentábamos ayer respecto de Francisco García Campa en el libro de la frontera norte, pero también está el libro de Cayo Mario con las guerras de Yugurta, en la zona del norte de África, con los cimbrios en la zona del norte. Por tanto, él también tuvo que luchar dos veces, al norte y al sur, con dos rivales distintos. Por tanto, los romanos luego también tuvieron esa situación con los bárbaros y los berber. Y luego, evidentemente, tenemos el caso del Imperio Otomano, donde también ellos tuvieron que ver el marco general, en donde el Imperio Safávida, en el ámbito de Irán, el actual Irán, pues tuvieron una situación en donde, de haber tenido una victoria en Viena, entonces no hubieran tenido fuerza suficiente para hacer frente al Imperio Safávida. Igual, tal vez, hubieran adelantado el uso de la pólvora, lo cual les hubiera convertido en un rival bastante duro. Y tal vez esa confluencia hubiera hecho que Anatolia fuera un corazón bastante débil del Imperio Otomano. Por tanto, ahí tendríamos una situación bastante interesante porque las fichas habrían cambiado. También el hecho de que Carlos tenía esbozos de planes que tal vez hubiera vinculado con Irak, el Imperio Safávida, respecto de coaliciones contra la Sublime Puerta por la parte de atrás, por la puerta de atrás. La relación de los ámbitos occidentales con el Imperio Safávida hubiera sido tal vez una realidad, o con la zona del Indo, del ámbito hindú. Por tanto, las relaciones geopolíticas hubieran cambiado bastante el ámbito de las relaciones entre los señores, las casas reales y los imperios. Evidentemente tenemos la posibilidad también de que en el Emirato del Monte Líbano hubiera habido un desembarco, como algunos pidieron. Tal vez hubiera servido una formulación respecto de la consolidación en parte del territorio del Mediterráneo central y oriental, respecto de lo que luego pudo haber sido la 1569-70 y 1971, el tema de Chipre y el tema de la batalla de Lepanto, que evidentemente fue un cambio de giro en el ámbito mediterráneo por mar, cosa que no se vería influida definitivamente por el ámbito de la pérdida de Viena en el ámbito terrestre, pero sí en el ámbito de Viena, en Venecia, los estados papales, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico. Eso hubiera tenido tal vez una evolución distinta. El hecho de Francia, el hecho de Carlos, la monarquía Habsburgo, evidentemente ahí tenemos un asunto bien interesante. También Georgia, con su posible incorporación a un frente global anti-otomano, que no fue posible porque los reyes católicos y Felipe II hicieron un intento de aproximación con misiones que no funcionaron, pero en vistas a la derrota de Viena, igual habrían redoblado esfuerzos para tratar de incorporar al marco georgiano con una evolución de Riza y Trebisonda respecto de la penetración en Anatolia. Y también, porque no especular es fácil respecto de una posible incursión dardanélica, estilo Gallipoli, pero en vez de comienzos del siglo XX, comienzos del siglo XVI, aunque tal vez luego hubiera sido retomada esa cabeza de puente por parte de la Sublime Puerta, que tenía como capital en Constantinopla. Por tanto, ahí tendríamos un descabecimiento potencial que hubiera sido como la toma de Madrid en la Guerra Civil Española a principios de julio-agosto de 1936, o la toma de París en mayo de 1940, para desarbolar el territorio global con la toma de la capital. Y por tanto ahí tendríamos muchas variantes posibles de lo que pudo ser esa situación, en donde, bueno, pues tenemos también imágenes como esta de la toma de Constantinopla por parte de los occidentales. Y bueno, pues evidentemente tenemos marcos de referencia respecto de esas consecuencias a largo plazo, que evidentemente tienen que ver con la tierra, con el mar y el hecho de cómo vemos la situación, porque como se comenta aquí, bueno, pues Viena habría sido un conducto para el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, papel históricamente desempeñado por Estambul. Asumiendo una larga presencia otomana en la región, argumentó que una importante población musulmana de habla alemana, de hecho una de habla magiar, así como un grupo más grande de musulmanes de habla eslava, habría aparecido en el corazón de Europa.
Como resultado, Europa Occidental habría visto a los musulmanes más como parte de Europa que como una némesis oriental. Por tanto, la percepción también habría cambiado y ahí tendríamos una visión distinta del tema religioso, del tema estructural, del tema político y del Imperio Otomano, que seguramente habría hecho como Polonia en la segunda parte del siglo XX, que se hubiera movido hacia Occidente. Y ahí tendríamos al Imperio Otomano tal vez como un imperio más europeo, en donde habría reducido su presencia en Oriente a la península de Anatolia, y el resto de territorios serían exclusivamente en Europa. Y tal vez veríamos actualmente a la República de Turquía intrínsecamente como un país europeo. Pero bueno, ciertamente eso sería largo y prolijo y vamos a dejarlo aquí sin más. Queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.